O sea, la pareja estable como no existe más que como idea. Tanto en situaciones económicas, redes de personas que están alrededor, el departamento donde viven. ¿Por qué no pensar modelos de vínculos y de parejas que pueden ser súper monógamos o no, en los cuales las personas tengan espacio para lo singular? Pensamos con respecto al amor, es un trabajo. Es un trabajo, no es algo, me enamoré, ya está. ¿Por qué? Bueno, pues hay separaciones tan duras. Bueno, ¿cómo despegas eso tan pegado? Esto es After Macho, un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. ¿Viste acá los vecinos que siempre está como con cara de malhumorado, siempre una cosa así? ¿Son hermanos esos dos? Yo creo que son amigos, no sé. Igual uno de ellos, viste, que es como más serio, el otro es, ay, no sé. Sí, como que es medio raro. O son hermanos, muy raro ese vínculo de hermanos, o ¿Amigos? son pareja. ¿Vos decís que son pareja? Y tiene algo ahí, como lo tenemos bien medio discutiendo en una situación medio pareja. ¿Viste cuando estás como todo tenso? ¿Qué serán? Bueno, Hoy hablamos de los vínculos. y para eso tenemos invitados, invitada, que vamos a compartir este espacio con ustedes. Y me gustaría que se presenten para que le cuenten al resto de la gente que escucha y ve After Macho quiénes son. Bueno, mi nombre es Maximiliano Valente, soy sociólogo, doctor en ciencias sociales, soy investigador de CONICET y trabajo en la Universidad de San Martín, en la Escuela de Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Cambiaron el nombre hace poco. Y investigo principalmente cuestiones referidas a vínculos afectivos en varones gays, cuestiones de diversidades en general y cuestiones de intimidades específicamente en población LGBT. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Mariana Palumbo. Tengo una trayectoria muy parecida a Maxi. También soy doctora en Ciencias Sociales, investigadora en el CONICET. Trabajo en el IADES, donde investigo. El IADES es esa escuela que dijo Maxi, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Y bueno, trabajo temas de erotismo, ya hace un montón de años, muchísimos. Y primero empecé trabajando atención, amor y violencia. Después ya me aboqué más a temas de amor y de erotismo en específico y empecé a meter más el tema de actantes no humanos, plantas, otras cosas que no sean solo personitas. Siempre trabajé en el mundo cis heterosexual y bueno, sí, como Maxi acá somos no influencers en temas de vínculos. No influencers, me gusta. Me gusta ese término. ¿Por qué se nombran de esa manera? No, yo lo propongo acá, lo tiro acá, porque bueno, justamente si empezamos a pensar y nos adentramos un poco en el tema de los vínculos, la sociología tuvo la pregunta de cómo trabajar lo vincular y la intimidad, que siempre ha sido un terreno mucho más del psicoanálisis, si se quiere, pensándolo en un lugar interesante, ¿no? No de otras teorías, sino el psicoanálisis que piensa justamente lo singular, y la sociología era, bueno, ¿cómo eso de lo singular vamos a pensar la serie, aquello que se repite, ciertos guiones, patrones, interacciones que suceden una y otra vez, sin caer en la idea de la fórmula? Pues lo que pasa cuando hablamos de amor, hablamos de vínculos, lo que uno observa cuando ve un reel, que a una misma le da cringe, ansiedad, y dice, no se refleja en ese espejo roto del amor todo el tiempo. Y uno dice, bueno, esta es la fórmula para lograr esto, esta es la fórmula para lo otro. Y la sociología justamente lo que va a decir es, bueno, ¿en qué contexto se da qué? Eso tiene una variabilidad. No necesariamente todo es fragmentario, no necesariamente todo es la sociedad es un desastre, hemos perdido lo vincular, sino que justamente lo que vamos a analizar acá con Maxi y otros colegas, otras colegas, es ver las nuevas formas de vinculación, ¿no? Y pensar esas formas, ¿no? La sociología pensando la forma, quizás ahí ya más el análisis va a pensar el contenido, aunque también trabajamos en el contenido ahí para par con lecturas más interesantes, sí, de análisis justamente, y no capaz tan cognitivos conductuales, para poder pensar los formatos, ¿no? Y la forma en que los sujetos se pegan y se despegan de una u otra forma, que eso es lo que hace a lo social. Vos mencionabas el psicoanálisis y desde el psicoanálisis pensamos mucho en términos de lazo social, ¿no? Y cómo esto se va transformando. Y me preguntaba si entre las personas que adhieren, no sé cómo decirlo bien, pero que adhieren o que están dentro de la heteronorma y quienes no, ¿los vínculos son diferentes? Y los vínculos siempre van a ir cambiando en función de las condiciones de posibilidad que sostengan, ¿no? Hay la pregunta que me hice en la tesis doctoral eran por las especificidades del amor gay,
pero no a partir de una especificidad ontológica. No es a priori es algo distinto porque es otra forma de amar, sino porque son distintas las posibilidades en las cuales eso se puede poner en práctica. En todo caso, digamos, el amor como idea no nos interesaba tanto en nuestras investigaciones, sino qué hace la gente con eso. Sí, me quedo pensando en esto de de las formas y los formatos. Y vos hace un ratito decías esto de las nuevas formas. Y yo pensaba, ¿nuevas formas en relación a qué? Como, ¿qué tenemos como base para pensar nuevos modelos? Bueno, sobre eso, varias cosas. O sea, con Maxi, también siguiendo un poco lo que él está diciendo, que me parece súper interesante, nosotros escribimos un artículo para Anfibia que se llama El mundo se volvió gay, ¿no? Y que jugamos justamente como modelos más homosociales o homosexual, sí, homosocialidad se dice, ¿no? Si lo digo bien, y los más heterosociales, por decirlo de algún modo. O sea, hay una porosidad ahí, ¿no? Como que no son mundos. Yo a veces, la heteronorma creo que de alguna forma nos impacta a todos, ¿no? Y ahí justamente las identidades o las grupalidades generan resistencia sobre eso, y justamente la heterosexualidad, por el avance de los estudios de la diversidad, que es muy, muy importante, pasó a ser una categoría residual, ¿no? Entonces es como que todo esto está versus esto. Pero esto justamente también adoptó un montón de pautas de sociabilidad más del mundo gay, por ejemplo. Entonces hay sobre las mujeres, los varones, sobre todo sobre las mujeres, es como lo novedoso, si queremos empezar a pensar, es como hay un prestigio sobre esa expertise sexual súper amplia, que quizás antes eso era visto negativamente, aunque no es que no sucediera, sino que sea, como decía Maxi, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? ¿Qué se habilita y qué no se habilita? Siempre la idea de nuevo, obviamente, y nos lleva al terreno de la historia, sería muy interesante que haya alguna persona de ese mundo, es pensar los patrones de variabilidad, ¿no? ¿Qué va cambiando y qué no va cambiando? Y si queremos ver esto, es, no sé, el divorcio vincular. En el 87. Antes no había, y no significa que la gente, hacemos novia a México, Paraguay, como el tema. No, pero digo, ahí hay como una base de una familia heterosis, monógama, ¿no? Digo, mamá, papá, nene, nena. Total, pero que no necesariamente eso se da en la práctica. Claro. Entonces es como que lo En que el también... ideal. Hay ciertas pautas que van cambiando o hay ciertas prácticas sociales que se dan en ciertos grupos más chiquitos, que eso se esparce. Igualmente, todo el tiempo estamos pensando en la clase media, ¿no? Urbana, etcétera. O sea, abrirse una aplicación en el medio de un pueblo, una persona que vive ahí, no sé si es como tan fácil de llevar o el señalamiento social. Entonces siempre tenemos que pensarlo en contexto. Obviamente que esto que vos decís es tal cual, que sobre la base tenemos el modelo de familia nuclear, monógama como proyecto, digamos, o esta idea de la fidelidad, etcétera, porque está también la idea de infidelidad. O sea, uno sigue viendo los talk shows o lo que sea y sigue estando esa cosa de no, hizo tal cosa. Como que es decir, hay ciertas moralidades que si bien se han flexibilizado, siguen operando. O sea, hay otras ansiedades sociales que se supone que ya no lo puedo decir. Eso significa que la gente no siga siendo transodiante o lo que sea, un medio progresismo. O sea, todos tienen un facho dentro, tenemos. Entonces, Incluso me parece que hoy en día todos esos discursos están mucho más habilitados. ahora, total, pero estaría bueno preguntarse qué discursos, eso es otro tema, están habilitados dentro de quienes decimos no tenerlos. Pero bueno, sobre ese formato que vos traes, justamente es las nuevas formas en el sentido de que hay ciertas situaciones que llevan a que esto, separarse, estadios de soltería, mayor expertise sexual, vínculos más de amor libre, poliamorosos, se empiezan a ampliar, ¿no? Y empiezan a ser como más cercanos, se escuchan en la tele, digamos, ¿no? Como que hay una mayor amplitud sobre eso. Hay algo que sobre lo que nos gusta trabajar es, teniendo en cuenta esos ideales normativos y regulativos, porque no desconocemos que hay como un modelo preestablecido de cómo debería ser la familia, pero que eso no nos lleva a pensar, como quienes investigamos lo social, que eso opera, se traduce literalmente en las prácticas, Claro. ¿no? O sea, lo mismo que la heteronormatividad. Sí, existe una heteronormatividad, pero también existe heterosexualidades, que por lo general la trabajamos como, la heterosexualidad. Y la verdad, yo tengo 4 hermanos heterosexuales y sus trayectorias vinculares son muy heterogéneas entre sí. Los 4 viviendo en un pueblo y demás. Y es como, bueno, hay algo ahí de que efectivamente son prácticas diferentes. Hay algunos hilos conductores y demás, pero está bueno también ver las prácticas y ver cómo se negocian y qué se hace con ello. Por eso, un poco es el trabajo de analizar las formas. En el sentido de decir, bueno, dentro de todas estas prácticas que son tan dispersas, encontramos ciertos patrones que tienen que ver con esas formas, pero que al mismo tiempo no son tan rígidas
Y lo que también decía Marian, que es súper interesante, es un poco de no influencers, porque no venimos a tirar la posta, a decir, bueno, esto es así, para ser feliz en el amor tienes que hacer esto. La verdad que no lo sabemos, como cualquier cualquier mortal, lidiamos con Hemos eso. sufrido mucho por amor. Hemos sufrido, muchísimo. Bueno, hemos disfrutado también por amor. muy intensamente. Pero en algún punto como no traer una fórmula de, bueno, esto es así, esto es así, porque no la tenemos y está bien no tenerla. Me parece que tenemos un poco el lujo de la duda, ¿no? De preguntarnos. Como nuestro trabajo un poco es ese lujo de decir, che, no dar por sentado a nada y abrir preguntas. Un poco lo que buscamos en Aftermatch es eso, ¿no? Como abrir preguntas, traer temas y preguntarnos sobre cosas. Y para eso nosotros ahora tenemos un segmento que se llama ¿Qué se cuenta, qué se rumorea? Y buscamos preguntarle a la gente qué piensa sobre los temas que vamos tirando. Uno de esos fue justamente impulsar a hablar sobre los vínculos. Así que acá tenemos un pequeño audio. A ver qué. Hoy estaba pensando, mientras que me ponía el rímel, que algo sobre la soltería y la idealización de la soltería por las personas que quizás o estamos en pareja o no estás en pareja y estás como en la búsqueda de, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces a mí me pasa que por estar hace muchos años en pareja es como que ningunean, entre comillas, mi mirada o mi versión sobre el estar soltera. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo una mirada sesgada del estar soltera pensando en una joda, me garcho cualquiera, que bien la paso, la libertad, la independencia, y de repente mis amigas solteras, y no lo viven así, mis amigos solteros tampoco lo viven así, porque es muy difícil hallarte solo o no estar encontrándote o no estar teniendo las oportunidades cuando parecieran que están como siempre a disposición. En realidad no están siempre a disposición, es muy complejo. Hay algo que siempre me llama la atención y un poco lo queda ahí en el testimonio de esta persona, y es como vivir, las personas que viven como una carencia o un defecto no estar en pareja, ¿no? Que incluso esto muchas veces se nombra como estar solo o sola. ¿Cómo que no estar en pareja es estar solo o sola? ¿Cómo es eso? Bueno, sobre el audio un montón de cosas y también lo que decís vos. O sea, sí, hay una idea de soledad con soltería. Cuando uno más o menos, también, que yo hice la tesis sobre eso, son estados, primero que eso, estar solo es otra cosa. O sea, uno puede estar en pareja solo bueno, uno puede estar soltero, solchuti soltera, y estoy todo el tiempo acompañada. Y hay momentos que uno tiene más ganas de conocer gente, momentos que no, o sea, como que es muy variable, pero soledad es otro estadio, es otro tema, me parece. Perdón, también hay algo ahí como de la jerarquización de los vínculos, ¿no? Total, eso ahora avanzó en eso. Y también lo que me parece interesante de lo del audio de ella es como que la soltería también se cruza con otras variables. No es lo mismo cuando uno está soltero a los 20, a los 25 o a los 30, capaz estás soltero a los 30 y estás no sé, tenés plata, qué sé yo, tenés más ganas de salir. Yo tengo 38 y la verdad salgo un montón, pero a veces que también estoy cansada, digo, ¿no? Como que va cambiando esa idea de que la soltería es el momento de libertad. Y que también otro gran problema es pensar la pareja como cárcel, de algún modo, ¿no? ¿Por qué la gente no? Que eso ahí nos lleva a otra pregunta, porque aún en estos espacios tan bien pensantes del progresismo, hay una tensión entre, bueno, tener pareja, no es pareja, que cuando hay paridad en la pareja, never. Tal cual. Tipo, eso va tambaleando, con esta idea de que, bueno, me recluyo en lo privado, estoy en la casa, y ¿por qué no pensar modelos de vínculos y de parejas que pueden ser súper monógamos o no, en los cuales las personas tengan espacio para lo singular? Porque sigue operando esto del amor romántico no digo en todo el mundo, porque yo no sé, a mi amiga Maxi que tiene pareja y sale un montón, pero en otros vínculos, que es una cosa re mimética y súper, pierdo a mis amigos, pierdo todo, si ese me habla, ella se volvió la puta que se quiere quedar con mi pareja. Bueno, tú una cosa que O vos a donde dices, voy con mi pareja y total, somos uno. somos uno. Es como un discurso que vos decís, bueno, ¿dónde queda el espacio para el individuo? ¿Y por qué? Bueno, pues hay separaciones tan duras. Bueno, ¿cómo despegas eso tan pegado? Y lo que vos decías de las jerarquías también, o sea, sigue operando esa jerarquización y esta idea de desarrollo personal a partir de tener pareja. Sí, yo creo que los vínculos de amistad, hablando de la jerarquización, últimamente están tomando como otro lugar, o por lo menos eso es lo que pienso en relación a nuestras generaciones más contemporáneas. No sé, yo creo que el vínculo que yo tengo con mis amigas no lo tiene mi madre con sus amistades o mi padre con sus amistades. O sea, para mí mis amigas son mi familia. También es cuestión de ver como la variable tanto generacional, pero también ciclos de vida, ¿no? Esto que decía María, era una cosa a los 20, a los 30 y demás.
Y está bueno también como ver las posibilidades que se van abriendo. A mí algo que me parecía muy interesante eran como las amistades que se generaban en las mujeres que se quedaron viudas, ¿no? Las últimas viudas en el sentido que eran las que se habían casado, tenido hijos y no habían estado trabajando por fuera de la casa, o sí, pero era como su vínculo muy ligado al marido y a los hijos, y de golpe quedan viudas y tienen 70, 80 años y empiezan a hacer otras redes de amistad y hacer cosas medio adolescentes también, por así decirlo. Y creo que, y me parece que efectivamente hay algo de que el ideal es, y la completitud se alcanza por la pareja. O sea, no, eso no. La media naranja. La media naranja, y eso no es que no nos podemos hacer los onzos y las onzas. Pero también está bueno ver cómo van apareciendo las amistades en esas parejas, en esas relaciones, y cómo va también tomando otras formas y cómo se van generando por ahí vínculos de amistad entre parejas o manteniendo las individualidades y cómo van perdurando. Yo creo que efectivamente hay una mayor valorización de la amistad hoy en día porque tal vez en otro momento hubo una sobrevaloración del matrimonio, ¿no? La pareja y sobre todo el matrimonio. Pero me parece que está bueno ir viendo, y también está bueno incorporar otras formas de los pares, ¿no? Y las pares, que no son necesariamente vínculos tan intensos y tan cercanos e íntimos como las amistades, pero son otros grupos que están ahí como acompañando, transitando algunos momentos y demás, que está bueno como ver esa multiplicidad de vínculos. Y que efectivamente sí, siempre va a haber jerarquizaciones. Y además de la jerarquización, porque vos también mencionabas esto de la paridad o la idea de pareja como medio un mito, o una cosa que en los hechos no se verifica tan así. Y pienso, por ejemplo, cuando trabajamos en situaciones de violencia y definimos la violencia como el abuso de poder en estas y ese poder que está en todas las relaciones y las asimetrías que hay en las relaciones, y cómo pareciera que sistemáticamente tendemos a anular esa idea de la asimetría o del poder en los vínculos. Sin embargo, no sé si ustedes están de acuerdo, pensamos muchas veces que la cuestión del poder está presente en todos los vínculos. Totalmente. Y está presente, sí, y eso en sus modelos en sus formas extremas puede llevar a formas de violencia, pero digo, sí, de alguna forma esta idea de la paridad que lleva a la idea que, en el fondo, si se piensa en la heterosexualidad, es que el varón de algún modo siga siendo proveedor y las mujeres son las que tienen la triple jornada de trabajo. O sea, ¿qué paridad me están hablando? O sea, como que digo, esto que ya está, es de modé, pero que no para de suceder, de que la mujer en los vínculos heterosexuales es la que limpia el baño, hace 1000 actividades y él es divino porque lo lleva al parque. Entonces el espacio de juego de recreación está bien, lo tienen los varones. Paradazo. Entonces digo, bueno, ya hay paridad, ya desde el vamos no hay aún, sin pensar situaciones de violencia muy concretas, y es pensar las relaciones de poder, las envidias dentro de los vínculos, quién gana más que quién hace. Entonces es como que ahí también hay que problematizar, que esto podemos pensarlo en otro encuentro, qué es el amor, porque siempre es esto, el amor es lo versus la violencia. Ahora el amor está hiper atravesado por violencia, relaciones de poder en distintos niveles, y eso es lo que hace a los conflictos, ¿no? Y que también hay conflictos, bueno, no es necesariamente malo, porque tiene que ver con la forma en que nos vinculamos. No nos vinculamos desde lugares, sí, de igualdad, nunca. O sea, ya de que nacemos y nos dan un género, así no van a ser, ya hay poder, digo, de ahí al infinito. Y las personas que quieren correrse de eso y transicionan doblemente, digamos, van a ir totalmente en situaciones de violencia. Las personas que no quieren adoptar una orientación sexual heterosexual, lo mismo. Y así podemos seguir clase social, bueno, millones. En los 70s, o sea, no sé si... Yo justo lo de las amistades lo veo un poco... O sea, no lo estudié, pero bueno, mi mamá es re amiguera, se daba las amigas de viaje, o sea, mi papá, tipo... Y los varones siempre tenían los amigos del club o los que se juntan. Depende mucho del contexto, ¿no? Y pensaba en los 70. Los 70s eran los compañeros y las compañeras de militancia, que eso tenía una jerarquía altísima, digo, ¿no? Como que la lealtad estaba puesta ahí. Sí, Digo, total. entonces digo, no sé, pienso en la peli esta que, no sé si ganó el Oscar al final o no, la de cuando es la contraofensiva de Montoneros.
¿cómo se llamaba? En Plaza Clandestina. Sí. Bueno, o las guarderías en Cuba, que eran las compañeras que cuidaban a los hijos, o sea, entonces digo, bueno, ahí no sé, y ahora justamente en este proceso que se dice individualización, que ahí los discursos sí, en adelante tiene esta idea del individuo, la centralización del individuo, el sujeto por el sujeto, conócete a ti mismo, estamos todo el tiempo, tipo, consumiendo de astrología, psicoanálisis, o sea, como una cosa de me tengo que conocer, tengo que entender que hago esto porque el tránsito de la luna en Plutón, Mercurio, o sea, todo el tiempo tengo que entender lo que hago, ¿no? Esta cosa del sujeto, y que ha llevado que en un mundo también de mayor fragmentación social, en el sentido de que ya no es el modelo del individuo que entra a un trabajo y sabe que va a estar toda la vida en ese trabajo, sino que todo eso se rompió con el neoliberalismo, etc. ¿Dónde encuentro hoy un gran espacio de contención e identidad? Bueno, en la pareja de familia, ¿no? O sea, que tiene lo positivo porque es lo comunitario, como fue, no sé, a principios del siglo XX, acá venían todos los migrantes, no había muchos derechos. Claro, pensaba justo en esto que vos decías un momento de los vínculos de las amistades, diciendo, bueno, si nosotros tenemos que situarlos siempre en un contexto sociohistórico, porque posguerra, o sea, en la familia no había mucho tiempo para nada, era como que había que generar personas y sobrevivir, básicamente, Es que ¿no? también Comer. hay problemas con los modelos, ¿no? Como esto que decías, bueno, las amistades. También en otro momento las amistades no eran tipo, te cuento todos mis problemas. No. Digo, como No, tal van cual. cambiando las formas, o sea, y también hay que entender los sesgos, porque hay veces que proyectamos los sesgos. Bueno, para mí en las amistades que nos sentábamos, charlábamos, como, bueno, para otra gente nos juntamos a un asado. Sí, y eso Eso no- muy atravesado por género, porque Total, efectivamente. las amistades entendidas entre varones, las amistades entre mujeres, suelen tener Sus distintas. realidades. Sí. Y Ahora- lo mismo, perdón, con las familias, esta idea, bueno, el modelo de familia nuclear. Bueno, en la larga historia el modelo de familia nuclear es muy pequeño. Lo que es interesante es cómo ganó tanta fuerza y se convirtió en una especie de tradición, ¿no? Porque es como, no podemos pensar, tipo, la familia tradicional. Bueno, en esa larga historia, esa familia tradicional casi que no existió y fue producto efectivamente del ascenso y la consolidación de la burguesía y sobre todo de los estados de bienestar en la segunda posguerra. Antes de la segunda posguerra eran muy pocas esas familias nucleares porque eran muy pocas las personas que tenían la posibilidad de que haya un varón proveedor, una mujer ama de casa y los niños y niñas viviendo solos en su hogar. Siempre había algún vecino, algún tío y demás, y eso se ve sobre todo en los sectores populares. Hay trabajos de historiadores e historiadoras que dicen, che, bueno, esto no era nada que ver en el Río de la Plata, en otros lugares del mundo. Entonces, lo que es interesante es cómo se consolidó eso como fuerza y como idea, y que al mismo tiempo, lo voy a decir una expresión como duró un pedo en una canasta, porque ya empezaban a haber otros movimientos y otros desplazamientos, pero sigue siendo un ideal regulativo muy fuerte. Eso Y es eso indudable. nos hace pensar en esto de las crisis, ¿no? Porque a veces se piensa la familia en crisis, la pareja en crisis, y son instituciones o dispositivos que están en permanente cambio, o sea, están siempre en crisis, ¿no? Porque la idea de ahora está en crisis nos haría pensar, bueno, hubo un momento en que eso fue estable. Nunca fue estable. No, para mí hay algo de la idea de... me pongo medio radical. No está estable nada, lo suyo está más estabilizado, ¿no? Lo mismo la pareja. O sea, la pareja estable como no existe, más que como idea. Está más o menos estabilizada por distintos mecanismos y distintas situaciones, y en las cuales, un poco también siempre lo que queremos hacer con Marian y nuestras investigaciones es, no depende solamente de las dos personas que están en ese vínculo si son pareja de dos, sino que hay esas condiciones de posibilidad que son tanto situaciones económicas, redes de personas que están alrededor, animales y mascotas, plantas, o sea, todo eso, el departamento donde viven, o sea, todo eso son cosas que afectan y que permiten que se estabilice o no. Y bueno, y ahí efectivamente hay desafíos. Por eso también un poco siempre lo que pensamos con respecto al amor es un trabajo. Es un trabajo, no es algo, me enamoré y ya está. No, es un trabajo y para que se sostenga, digamos, en el tiempo, es necesario que eso haya esfuerzos, no necesariamente sacrificios, pero sí que haya esfuerzos, o sea, que haya acción de las personas que están involucradas para mantenerlo. Entonces, en ese sentido, un poco lo que intentamos hacer es decir, che, eso que damos por sentado que es la pareja, hagamos la pregunta a la inversa, ¿cómo se construye y eventualmente se consolida eso? Porque, digamos, hay un punto que es la pregunta es muy difícil, ¿no? Como cuando uno se puede correr un poco del... Es muy difícil que eso suceda, que dos personas que no se conocen, que no tienen nada que ver o más o menos,
empiecen a convivir juntos. ¿Por qué sucedería? Uno podría Claro, ¿por qué? preguntarse, ¿por qué Lo mismo que- sucedería claro, es semejante como- cosa? Eso me hace pensar mucho en por ahí conversaciones que tengo con amigas solteras, esto de, bueno, me tengo que enamorar y esa persona con la que voy a salir una vez que conocí en una aplicación me tiene que flechar y tiene que ser el amor. No sentí tanto, entonces capaz que no lo vuelvo a ver. ¿No? Como esto primero que de lo efímero del momento, de la inmediatez, de no poder esperar absolutamente nada, y esto que vos dijiste de, bueno, el amor es un trabajo, ¿no? La pareja es un trabajo, ¿no? Porque estoy dispuesto a ceder para hacerle lugar a un otro, ¿no? Muy el psicoanálisis, que a veces no queremos ceder absolutamente nada. Y también está bueno preguntarnos si estamos dispuestos a ceder algo para hacerle lugar a un otro desde otro lugar. Y algo que se escucha mucho también en los consultorios es esto de, ay, pero en el tercer garche ya me dijo, mi amor es un montón. Y vos decís, bueno, es un decir. Son 2 palabras. Claro. Pero pienso en esto, vos traías y vos también esta idea de la completud, de este mito de la media naranja, esto que se remonta a miles de años en Occidente al menos, y que tiene que ver con cómo nos la vemos o cómo nos enfrentamos con las diferencias. Porque siempre pareciera que estamos tratando de velar o negar estas diferencias. ¿Y qué pasa con...? ¿Hay posibilidad del vínculo con un otro muy diferente? Lo que se observa, por ejemplo, era que, no sé, estoy pensando en otros momentos donde hay un texto, no me acuerdo del nombre del autor, pero que la escuela y la salud cuando eran públicas, por lo menos en Argentina, eran espacios donde confluían personas de mundos muy distintos, ¿no? Entonces eso habilitaba algo que, no sé, yo pienso en mis padres, o sea, uno viene de sectores populares, la otra de clase media alta, y por espacio de sociabilidad común se conocieron y tipo hace, no sé, 50 años están juntos con todos sus problemas, pero también están enamorados, digo. Y había algo justamente del ámbito de lo público que hacía que esas diferencias, que eso es lo interesante de la política pública, igualar un poco. Y ahora estamos sobre el boom de lo que se dice los estilos de vida. Entonces, la gente que usa aplicaciones tipo, bueno, sommelier, no sé qué, entonces vegano, no sé qué. Entonces, bueno, si vos sos vegano, yo soy vegano, entonces sí. Que bueno, lo que decíamos antes, que no me acuerdo si estábamos grabando o no, el facho que llevamos dentro. Entonces, bueno, ¿qué hago con eso diferente? O sea, yo voy a contar algo muy personal. O sea, mi expareja de 8 años, que él viene de un pueblo de Santa Fe, una familia humilde, todo el mundo me decía, ¿cómo podés salir con alguien que es increíble para mí? Él es un artista increíble. Era, ¿cómo vas a salir con alguien? Yo tengo postdoctorado. Y él, tipo, terminó la secundaria. Chau. O sea, sí, a duras penas, digamos. Y era como, ¿cómo vas a desbalancear eso, el hábitus de clase? Como yo me hacían sentir en parte una traición de clase social por eso. Entonces eso sigue operando. O sea, la clase media, esta idea que se llama más de endogamia, de estar siempre con los pares. Yo estoy con el que es igual a mí. Sí, mis amigas haciendo la listita, como, bueno, Es tiene un horror. esto, cumple con todos los checks, entonces podemos salir. Como, acá va a haber match. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.